Rezar el rosario es como abrir una puerta secreta para un encuentro íntimo con María y con Dios. Cada oración, cada cuenta que pasa entre tus dedos, es una invitación a profundizar esa relación espiritual. ¿Sabes cuando conversas con alguien de confianza y sientes que puedes abrir tu corazón? Así es como el rosario nos acoge. Nos da la oportunidad de hablar, pero también de escuchar, algo raro en los días agitados de hoy. Quien ya ha experimentado esta práctica sabe que calma la mente y trae una paz que no se puede explicar con palabras. Al rezar el rosario, no solo estamos hablando, sino que abrimos nuestro corazón sinceramente, casi como una confesión. María, con su infinita bondad, nos escucha. Y no es solo una escucha pasiva, ella actúa. A veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo el peso va disminuyendo, cómo nuestros problemas comienzan a transformarse en desafíos que podemos afrontar. Es curioso pensar que una práctica tan sencilla pueda generar tanto cambio interior, ¿verdad? Lo más interesante es que esta oración nos da claridad, nos ayuda a ver lo que antes estaba nublado. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones difíciles y, de repente, después de una oración, sentiste que sabías qué hacer? Eso es el rosario actuando. Y no creas que necesitas estar en un lugar especial para hacerlo. Puede ser en el coche, en el autobús o incluso mientras haces fila en el supermercado. Lo que importa es la intención. A medida que vas rezando, algo más grande sucede. Las preocupaciones se disipan, los pensamientos se alivian, y poco a poco empiezas a sentir la presencia de Dios. Es como si al rezar, estuvieras construyendo un puente invisible que conecta tu alma con el cielo. Y en ese viaje el siguiente paso es entender cómo esto transforma nuestras vidas de manera práctica. La verdadera transformación ocurre de adentro hacia afuera, y el rosario es una herramienta poderosa para ello. Al reflexionar sobre los misterios de la vida de Jesús y de María, empiezas a darte cuenta de que cada momento de sus vidas lleva una lección aplicable a la nuestra. ¿Alguna vez lo has pensado? No se trata solo de repetir palabras, sino de absorber la sabiduría que esas historias tienen para ofrecer. El impacto de la oración va más allá de lo que podemos ver, toca el corazón y el alma de quien reza con fe. Esta práctica diaria nos desafía a ver el mundo de otra manera. ¿Sabes esa sensación de impotencia ante una situación difícil? Rezar el rosario ayuda a realinear nuestra perspectiva. Nos recuerda que no estamos solos, que hay una fuerza divina que nos guía. Con el tiempo notarás que las respuestas comienzan a aparecer, ya sea en forma de una solución clara o simplemente en la paz interior que viene al aceptar las cosas tal como son. La transformación es sutil, pero poderosa. Y lo más increíble es cómo esto puede impactar tus actitudes en la vida diaria. Al rezar, desarrollas más paciencia, más compasión hacia los demás. Comienzas a ver el valor en las pequeñas cosas, en las acciones simples. ¿Te has dado cuenta de cómo el acto de meditar sobre los misterios puede, por ejemplo, cambiar tu forma de enfrentar los problemas en el trabajo, o incluso en casa? Rezar el rosario transforma la manera en que reaccionas al mundo que te rodea. Con esta transformación viene una renovación espiritual que nos prepara para los desafíos diarios. La espiritualidad gana fuerza y en medio de todo, nos damos cuenta de que estamos mejor preparados para enfrentar las dificultades con coraje y serenidad. Y eso nos lleva a entender la raíz de esta práctica tan antigua y significativa. La historia del rosario es fascinante y se remonta a los primeros días del cristianismo. ¿No es curioso pensar que esta práctica ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde los monjes que recitaban 150 salmos hasta convertirse en esta oración tan accesible y poderosa? Es como si estuviéramos conectados a una tradición milenaria que atraviesa generaciones y culturas. Cuando rezamos el rosario participamos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Cada cuenta tiene una historia, y esa historia está marcada por grandes figuras de la Iglesia. Santo Domingo fue uno de los grandes promotores de esta devoción, creyendo que el rosario era un arma espiritual contra el mal. Y tenía razón. A lo largo de la historia, el rosario ha demostrado ser un medio eficaz de protección e intercesión en tiempos de crisis. ¿Has oído hablar de la batalla de Lepanto? Fue un momento en que la oración del rosario desempeñó un papel crucial para la victoria de los cristianos. Es increíble cómo algo tan simple puede tener tanto poder, ¿verdad? La propagación del rosario no fue accidental. Fue adoptado por santos, papas y fieles a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una oración esencial en la vida de muchos.
Imagina cuántas personas en todo el mundo, en diferentes épocas, han encontrado consuelo y respuestas a través de esta práctica. No importa la cultura o la realidad, el rosario encaja en la vida de cualquiera. Trasciende barreras y une corazones. Y esa unión que el rosario proporciona es lo que lo convierte en una práctica tan viva hasta hoy. No es una reliquia del pasado, es una oración que sigue tocando vidas, abriendo puertas a la espiritualidad de manera profunda y eficaz. Y esto se vuelve aún más evidente cuando pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos de incertidumbre y dolor, y es precisamente en esos momentos cuando el rosario brilla como un refugio espiritual. Sostener el rosario es como sostener una cuerda que te levanta cuando sientes que estás cayendo. Cada oración nos ayuda a respirar mejor, a encontrar un poco de paz en medio del caos. No es casualidad que muchos recurran al rosario en tiempos de crisis, ya sea personal o familiar. Tiene el poder de calmar la mente y el corazón, como si María estuviera allí, sosteniendo tu mano. Rezar el rosario con propósito marca la diferencia. No estamos hablando de simplemente repetir palabras, sino de poner intención en cada Ave María. Cuando rezas por alguien querido o incluso por una situación que parece no tener salida, estás entregando esas preocupaciones a María. Y ella, con su infinita misericordia, lleva esas peticiones directamente a Dios. ¿Y sabes lo curioso? Muchas veces la respuesta que recibes no es la que esperabas, pero siempre es la que necesitas. ¿Alguna vez has experimentado rezar el rosario y, en medio de la oración, sentir una calma inesperada? Es como si por unos minutos pudieras ver las cosas desde una nueva perspectiva. Los problemas siguen ahí, pero de repente parecen más pequeños, más fáciles de manejar. Esa es la intercesión de María actuando de manera silenciosa, pero efectiva. Y no pienses que eso solo sucede en grandes eventos o en ocasiones especiales. Puede suceder en tu día a día, en medio de la rutina. El rosario nos recuerda que no estamos solos, incluso en los momentos más difíciles. Es un recordatorio constante de que María está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos. Y a medida que profundizamos en nuestra oración, algo aún más transformador comienza a suceder. Cada misterio del rosario es como una ventana que nos permite asomarnos a los momentos más significativos de la vida de Jesús y María. Son instantes llenos de significado, que nos invitan a sumergirnos en la espiritualidad de manera más profunda. Y no pienses que es algo difícil de hacer. A medida que meditas en los misterios, comienzas a darte cuenta de cómo reflejan tu propia vida. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que la historia de Cristo y María tiene mucho que ver con tus propios desafíos diarios? Los misterios gozosos, por ejemplo, nos hacen reflexionar sobre los primeros momentos de la vida de Jesús en la tierra. ¿Te imaginas la alegría de María al saber que sería la madre del Salvador? ¿Y qué puede significar eso para ti? Tal vez una nueva perspectiva sobre los pequeños momentos de alegría que aparecen en tu vida diaria, momentos que a menudo pasan desapercibidos. La meditación sobre los misterios nos enseña a valorar esas pequeñas bendiciones. De manera similar, los misterios dolorosos nos ayudan a enfrentar el sufrimiento. Rezar y meditar sobre esos momentos de dolor de Cristo y María nos da fuerza para afrontar nuestros propios desafíos. No se trata de ignorar el dolor, sino de encontrarle sentido. Después de todo, ¿quién mejor que María para enseñarnos a soportar los momentos difíciles con dignidad y fe? La oración del rosario nos invita a reflexionar sobre esto de manera práctica. Cada misterio del rosario es una lección, una oportunidad para transformar nuestra visión del mundo. Y a medida que nos entregamos a esta meditación, nos damos cuenta de que la oración se convierte en algo mucho más profundo y transformador. Pero el viaje no termina aquí. La oración en comunidad tiene un poder especial. ¿Has oído esa expresión, la unión hace la fuerza? Pues bien, cuando rezamos el rosario en familia o en grupo, esa unión espiritual se vuelve aún más poderosa. Imagina el impacto de varias voces elevando las mismas intenciones al cielo, unidas en la fe. No hace falta ser una gran multitud, puede ser un grupo de amigos, vecinos o incluso tu familia reunida alrededor de la mesa después de la cena. Lo importante es la intención y el corazón detrás de la oración. Y los beneficios de esta oración conjunta van más allá de lo espiritual. Rezar el rosario en familia, por ejemplo, fortalece los lazos entre los miembros. Es una forma de traer la presencia de Dios al hogar, creando un ambiente de paz y armonía.
¿Sabes esos momentos en los que el clima en casa parece más pesado, con discusiones o estrés? El rosario puede ser la solución que ni siquiera imaginabas. ¿Has oído hablar de familias que superaron crisis al adoptar esta práctica diaria? No es coincidencia. Al rezar en comunidad, la fe de una persona fortalece la de otra. Es como si formáramos una cadena inquebrantable, donde cada eslabón representa una oración sincera. Y lo más interesante es que no necesitas un evento formal para hacerlo. Puede ser algo simple al final de una reunión de amigos o incluso una conversación casual que termina en oración. El poder está en la unión. Y cuanto más rezamos juntos, más percibimos las gracias y bendiciones que provienen de esta práctica. María intercede de manera aún más intensa cuando oramos en grupo, y eso lo sienten todos. Pero para que esta experiencia sea verdaderamente transformadora, es importante rezar con propósito. Rezar el rosario con propósito es lo que hace que esta oración sea tan poderosa. No se trata solo de pasar las cuentas entre los dedos, se trata de poner tu mente y tu corazón en cada oración. Para ello, el ambiente hace toda la diferencia. Elegir un lugar tranquilo donde puedas concentrarte ya es el primer paso. Puede ser en tu sala de estar, en tu habitación, o incluso en un rincón especial que reserves para tus momentos de espiritualidad. Lo importante es que sea un lugar donde te sientas en paz. Antes de comenzar, respira profundamente, calma los pensamientos. Visualiza a María a tu lado, lista para escuchar tus intenciones. ¿Sabes esa sensación de estar hablando con alguien que realmente se preocupa? Eso es lo que deberías sentir al rezar el rosario. Y cada misterio que meditas debe vivirse con intensidad. Imagina las escenas de los misterios como si estuvieras allí, presente en los momentos de la vida de Jesús y María. Esto aporta una profundidad que va más allá de las palabras. Otra forma de rezar con propósito es dedicar cada misterio a una intención específica. Puede ser por alguien a quien amas, por un problema que estás enfrentando, o incluso por gratitud por algo que ha sucedido en tu vida. Cuando ponemos intenciones claras en nuestras oraciones, estamos entregando nuestras necesidades de manera más consciente, y María ciertamente las lleva al corazón de Dios. Y al hacerlo verás cómo esta práctica simple puede transformarse en una experiencia espiritual profunda. No se trata solo de pedir, sino de abrir espacio para que la gracia divina actúe en tu vida. Y los beneficios de esta oración no tardan en aparecer. Rezar el rosario diariamente trae una serie de beneficios que van más allá de lo espiritual. Uno de los primeros efectos que notarás es la paz interior. En un mundo donde todo parece correr tan rápido, reservar unos minutos de tu día para el rosario es como encontrar un oasis en medio del desierto. Tus pensamientos comienzan a organizarse, la ansiedad disminuye, y el corazón encuentra un ritmo más calmado. ¿Sabes esa sensación de estar en paz contigo mismo y con el mundo? Eso es lo que el rosario puede proporcionar. Además, el rosario nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Cada misterio meditado es un recordatorio de la grandeza del plan de Dios para la humanidad. A medida que vas rezando, te das cuenta de que por más que los desafíos de la vida parezcan grandes, formas parte de algo aún mayor. Y eso trae una sensación de propósito y seguridad. Empiezas a ver los problemas con más serenidad, sabiendo que María está intercediendo por ti. Otra transformación que ocurre es en tu comportamiento. Rezar el rosario no solo cambia lo que te rodea, te cambia a ti. Te vuelves más paciente, más comprensivo con los demás. Es como si la oración fuera una especie de entrenamiento diario para el alma. Y con el tiempo notarás que te has convertido en una persona más serena y equilibrada. El impacto es real y visible, tanto para ti como para las personas a tu alrededor. Y con esto vemos cómo el rosario es una herramienta de transformación personal y espiritual. Pero esta práctica tiene un historial aún más poderoso cuando miramos momentos cruciales de nuestra fe. El rosario siempre ha estado presente en momentos importantes de la historia de la Iglesia. Un ejemplo notable es la batalla de Lepanto, en 1571, cuando una pequeña flota cristiana venció a un ejército mucho más grande después de una campaña de oración liderada por el Papa Pío V. ¿No es curioso pensar que la victoria fue atribuida a la intercesión de María? Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo el rosario tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Cuando rezamos con fe, movemos montañas, aunque no las veamos. La oración del rosario también fue central en las apariciones de Fátima, en 1917,
cuando Nuestra Señora pidió repetidamente que los fieles rezaran el rosario por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. Imagina el impacto de esas palabras en ese momento. Y los frutos de esas apariciones son visibles hasta el día de hoy, con millones de personas en todo el mundo siguiendo ese llamado. Es impresionante cómo una oración tan simple puede tener un alcance tan profundo. Además, en tiempos de crisis, muchos recurrieron al rosario como una forma de pedir protección y orientación. Durante guerras, pandemias y momentos de gran incertidumbre, el rosario ha demostrado ser una fuente de fortaleza y consuelo para muchos fieles. Y esto no es algo del pasado. Hoy en día, seguimos viendo cómo esta práctica sigue trayendo esperanza y gracia a quienes la adoptan en momentos de necesidad. Estos ejemplos nos muestran que el rosario no es solo una oración personal, sino una cadena de intercesión que trasciende barreras y toca corazones a lo largo de la historia. Y por eso tantos dan testimonio de los milagros y gracias alcanzados a través de esta devoción. Los testimonios de fe relacionados con el rosario son inspiradores y nos muestran el poder de esta oración. Un ejemplo clásico es el de una madre que al rezar el rosario todos los días por su hijo enfermo, vio cómo su salud se recuperaba de manera sorprendente. Y estas historias no terminan ahí. ¿Cuántas personas han encontrado la fuerza para superar adicciones o sobrellevar crisis personales al recurrir a la intercesión de María a través del rosario? Es como si la oración abriera puertas que antes parecían cerradas. Otro ejemplo conmovedor es el de una familia que al pasar por una crisis financiera, comenzó a rezar el rosario juntos. Poco a poco las cosas empezaron a mejorar, y las bendiciones comenzaron a aparecer de maneras inesperadas. No es que el rosario sea una fórmula mágica, pero nos abre a las gracias que Dios tiene reservadas para nosotros. Cuando rezamos con fe y entrega, María intercede por nuestras necesidades, y los resultados pueden ser milagrosos. Estos testimonios nos recuerdan que el rosario es para todos. No importa la situación o el tamaño del desafío, esta oración tiene una respuesta para cada corazón que se abre a la intercesión de María. Ya sea para pedir, agradecer o buscar orientación, el rosario tiene el poder de transformar vidas de maneras que no siempre podemos prever. Es una oración viva, que continúa obrando milagros en quienes rezan con devoción. Y al escuchar estas historias, nos damos cuenta de que el rosario es mucho más que palabras repetidas. Es un viaje espiritual que nos conecta directamente con el corazón de María y a través de ella, con Dios. Ahora, depende de cada uno de nosotros descubrir este camino de fe y transformación.